¡Es Carlito, Caribbean Cool, directamente de Puerto Rico! Ah, por eso no había llamado. Venía en el avión, a lo mejor en el avión no había wifi, no había wifi. Las superestrellas compitieron a toda velocidad para llevarse la gloria y poner su nombre en lo más alto, dejándonos a todos con las pulsaciones a tope desde Indianápolis. Hola, hola, yo soy Andrea Basarte y les traigo todos los resultados de WWE Fastlane 2023. WWE Fastlane arrancó a toda velocidad con el combate por los campeonatos indiscutidos de parejas de WWE. Finn Balor y el señor Money in the Bank, Damian Priest, salieron a darlo todo ante Cody Rhodes y Jey Uso. No hay cruce de camino, no hay cruce de camino, no hay cruce de camino. Se escapa, directamente a la cara. Viene por más, falla el lazo, el príncipe. ¡Ay, buscaba el subcounter! Te digo que lo va a hacer bien. ¡Superplex! Priest intentó conectar un Razor Edge, pero falló. Jey Uso remontó con un topetazo seguido de una plancha zapito. 1, 2, nada. Cuando preparaba un ataque más, llegaron los refuerzos. Parecen rápido. Que no le estaba haciendo nada, ellos venían simplemente a ver de cerca lo que estaba pasando con sus hermanos de The Judgment Day. Pero que aquí hay mucha historia también y como que... ¿Pero qué hizo Jay? ¿Por qué castiga a Dom Dom? Ay, sonriente. El señor Money in the Bank conectó un huracán rana brutal, pero se lastimó la rodilla en el proceso. Damian tenía servido a Cody para castigarlo sobre la mesa de comentarios cuando JD McDonagh golpeó por accidente su rodilla dejándolo a merced de Rhodes, que lo acabó con un cruce de camino sobre la mesa, dejando a Finn Balor solo en la contienda. Lo dejaron turulato, Dios mío, no puede ser, no puede ser. ¡Con el corner! ¡Cody con el corner! Conteo de 3 para Finn Balor y tenemos nuevos campeones indiscutidos de parejas de WWE. Ay, Dios mío, JD va a tener que responder ante el día del juicio por esta metida de pata. Y la pregunta de la noche era: ¿quién se unirá a LWO para enfrentar a Bobby Lashley y los Street Profits? Pero el combate arrancó sin darnos esa respuesta con una desventaja de 3-2. Santos Escobar es talento puro. Desde sus días en NXT lo hemos visto lucirse. Viene de una gran familia de luchadores. ¡Oh, super huracarrana preciosa! ¿Dónde la habrá aprendido? Si tan cercano a Misterio. 1 y 2 y no. Entre Lashley Ford y Dawkins se turnaron para castigar a Rey Mysterio, causando mucho daño en el maestro de la 619 con cada ataque. Mysterio buscó el relevo con Escobar, que fue interceptado por Montez Ford. Zelina entonces tomó cartas en el asunto. Después de todo, son dos grandes representantes de nuestra raza. ¡Wow! ¡Zelina! Pero Rey seguía necesitando el relevo y no había señales de Santos por ningún lado. Y entonces los llamados de auxilio de Rey fueron escuchados. Preocúpate por lo que estamos viendo. No! A spit in the face of people who don't want to be cool. ¡Oh! ¡Es Carlito, Caribbean Cool, directamente de Puerto Rico! Ah, por eso no había llamado. Venía en el avión, a lo mejor en el avión no había wifi, no había wifi. Ha llegado fresquito como lechuga. ¡Carlito! ¡Carlito! Grita la gente en Indianápolis. Este muchacho es talentosísimo, de una dinastía maravillosa. Hijo de un miembro del Salón de la Fama de WWE, el señor Colón. Y con ayuda de Carlito, LWO consiguió la victoria sobre Lashley y los Street Profits. ¡Viva la raza! Arrancó la triple amenaza titular con Asuka atacando con un rocío directo a los ojos de Charlotte Flair, dejándola fuera de la fotografía, quedando la emperatriz del mañana y la genio de los cielos en un mano a mano lleno de mucha agilidad. Pero la reina es difícil de eliminar y regresó al combate con una patada directa a Asuka. Ahora, lo que está tratando de hacer en este momento puede ser un poco difícil para ella y ambas se unieron, pero Charlo lleva la mejor parte. Difícil para Charlotte Flair. No creo. Estamos hablando. El combate continuó con muchos ataques y movidas sorprendentes. No vayamos al sexto grado sin pasar por la primaria. Y esto es justamente... La tiene lista. Se lo estoy diciendo. Se lo estoy diciendo, Dios mío. Super bombazo para Charlotte Flair. 1, 2 y 3. Vamos, Io, vamos, Io, vamos, Io. Las dos salieron castigadas con las rodillas de Asuka. Sin embargo, no. Lanza. Bayley llegó para asistir a Io Sky, que estaba medio desconectada por los ataques.
Charlotte conectó una figura 8 sobre Asuka y Bayley distrajo al referee en el momento justo en que la emperatriz del mañana se rendía. Io rompió la llave con un ataque aéreo, conteó de 3 y Sky retiene el campeonato femenino de WWE. John Cena y LA Knight llegaron a Indianapolis a enfrentar a Jimmy Uso y Solo Sikoa, que parecía la verdad no querer hacer equipo con su hermano. Solo entró al relevo y Cena se topó con pared. ¿Crees que me vas a hacer a mí lo que le hiciste a él? No, Cena, te equivocaste conmigo, le estás diciendo Solo. Y se lo estás diciendo sin muchas palabras. Es un guerrero de verdad este hombre. ¡Oh! ¡Qué sopapo! Papá, es un camión este hombre. Sikoa y Uso se turnaron para castigar al más grande de todos los tiempos, mientras Knight, desesperado en el esquinero, pedía relevo. ¿Cómo nadan? Bueno, a todo esto sigue aquí retando y tentando. ¡No! ¡Nadie lo paga! ¡Ajustado, Dios mío! ¿Pero de dónde rayos se sacó eso, John Cena? Y por fin llegó el relevo. La mega estrella entró encendido, castigando a diestra y siniestra a Jimmy Uso. Hace el enganche. ¡Ah! Barredora con poder de desnucadora. LA Knight crecido, ha estado descansando en ese esquinero, tomando sol Con impulso LA Knight. Solo falló el lazo. Muy buenos reflejos. Se dio cuenta de lo que estaba pasando y lo revirtió en el vuelo. Directamente impacto contra lona. LA Knight crecido en el escenario de Fastlane por el carril de alta velocidad. Buscando una victoria para Eddie John Cena. Super codazo biónico. Cena volvió a la contienda con una plancha cruzada sobre Sikoa. Jimmy remontó con una plancha zapito sobre John Cena. Knight se encargó de ambos enemigos a la vez y cuando Cena preparaba otro ajuste de actitud, Jimmy lo detuvo con una super patada. No hay cama para tanta gente. LA Knight, mira, No. me encanta cómo hace eso, lo rápido que lo busca. Dios mío, superplex fatídico para Jimmy Uso. Qué calidad atlética con el tamaño que tiene y el bote que tiene. ¿Cómo llega allá arriba? Amigos, escuchen esta gallera. Casa llena. ¡Oh, impacto! ¡Impacto para Sikoa! Emparedado de nudillos para Jimmy. Entonces LA Knight aseguró la victoria para su equipo con una contusión sobre Jimmy Uso. Este combate estuvo buenísimo. Amigos, llegó el momento del combate de último hombre en pie. Palos de kendo, sillas, basurero y para gusto del público aparecieron las mesas. ¡Ay, Dios! Hasta ¡Ay, aquí Dios! va a llegar tu carrera. ¡Ay, Dios! Realmente. ¡Oh! Directamente a la mesa. Nakamura se movió a tiempo el campeón. ¡Y pisotón! ¡Pisotón! Rollins buscaba el pedigrí, pero Nakamura lo azotó sobre el piso de concreto. Luego rompió una mesa con Seth usando sus rodillas. Entonces subieron nuevamente a la escalera. Pero es que no tiene Cuidado. forma de anclarse él. ¡Rocío directamente! Está retorciendo. Mira. Freaking Rollins. ¡Oh! Kinshasa directamente para atravesar la mesa que se rompe. El campeón no podía más, mientras Shinsuke lo arrastraba castigándolo en cada rincón de la arena. Se recuperó con un pedigrí sobre Nakamura y con una super flecha de halcón quedaron ambos tendidos en el suelo. Pero Rollins consiguió ponerse en pie justo en la cuenta de 9 para retener el campeonato mundial pesado. Amigos, estos fueron los resultados de WWE Fastlane 2023. Déjanos tus comentarios, comparte este video, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube WWE Español. Síguenos en nuestras redes sociales para que estés al día de todas las noticias de WWE.